Vamos a avanzar a los módulos 7 y 8, ahora, en esta hora. Módulos de unos 25 minutos, justo estoy poniendo el cronómetro, y vamos a meternos en un tema un poco álgido, complejo. Son distintos puntos de vista en cuanto a la salvación de distintos cristianos protestantes, evangélicos, digámoslo así, en un momento les voy a presentar lo que allí en la pantalla de atrás está, y de esto vamos a hablar en los dos módulos que nos restan esta noche, y también en los dos módulos de la mañana temprano del domingo a las 9 de la mañana. Vamos a estar de 9 a 11, vamos a dar 4 módulos, vamos a volver a explicar esto y hablar otras cosas más. Ahora, voy a presentar este esquema de creencias o esquema en cuanto a la salvación, porque es una posición, una forma de pensamiento sustentada o sostenida por muchos muy buenos predicadores, muy buenos escritores y muy buenos hombres de Dios a través de los siglos. Me refiero a lo que se llama comúnmente como calvinismo. ¿De dónde comienza todo esto? Bueno, con Juan Calvino, por allá por el siglo XV, hace unos 5 siglos allá en Europa. Los días de lo que se llamó la Reforma, cuando Lutero, Calvino y un montón de otros hombres más comenzaron yo no diría reformar, ni le llamaría reforma, comenzaron a descubrir la Escritura que estaba prohibida, estaba olvidada, y comenzaron a leer y comenzaron a encontrar el Evangelio de Dios. Lutero fue un hombre enamorado de Romanos y Gálatas, la justificación por la fe, y comenzó a publicar sus escritos, sus estudios, y comenzó a predicar el Evangelio. Fue un gran avivamiento que se le llamó la Reforma. ¿Por qué? Porque reformó las creencias de esos tiempos, digámoslo así, pero en realidad no era el propósito reformar, sino descubrir lo que la Biblia ya decía hace 15 siglos atrás. Por un lado. Ahora, se origina con Calvino, porque así se llama, calvinismo, pero en realidad estas creencias vienen desde un hombre que se llamó Agustín, se le llamó San Agustín, y eso del siglo IV, en números redondos, 1000 años antes de Calvino. Digamos que San Agustín fue uno de los primeros calvinistas. Los que no creen en el calvinismo, estaba leyendo el otro día un libro muy interesante de un hombre que dice: todo el problema comenzó con Agustín y una traducción de la Escritura que no fue muy buena, no fue muy correcta, que digamos, que fue en aquellos días, en los días de Agustín, la Vulgata Latina. Hubo alguien que mandó a hacer una traducción popular, el latín popular, latín vulgar, por eso se le llamó Vulgata Latina, que no fue una buena traducción, y en esa se basó Agustín, sacó ciertas conclusiones que no eran correctas. Agustín fue un hombre que sufrió mucho por sus pecados. Él era realmente, o se sentía realmente, un hombre muy sucio, muy pecaminoso, y cuando entendió la salvación, a él le parecía increíble que Dios pudiese salvar a un hombre pecaminoso como él. Entonces él fue el primero que comenzó a poner estos postulados de la elección incondicional de Dios, y que Dios lo eligió inmerecidamente, y con la divulgación de esta Biblia, la Vulgata Latina, los enfoques doctrinales no fueron muy correctos. La teología de Agustín fue la base de la teología para tanto la Iglesia Católica como para la Iglesia Protestante. Entonces todo comenzó con sus escritos, y también avanzó todo esto con los escritos de Calvino, que de hecho escribió varios libros. Uno no tiene tiempo de leer todo, pero ya por años he leído de este tema y quiero hablarlo de una forma resumida. Hablando de forma resumida, ellos mismos resumen su esquema de creencia con este acróstico. ¿Qué es un acróstico? Bueno, con
con una palabra puesta en vertical, marcan 5 puntos de creencias para resumir sus creencias en cuanto a la salvación. Ese acróstico es una ayuda a memoria, un formato de letras que nos dan una palabra que después es fácil de recordar. La palabra es vertical, T-U-L-I-P. En inglés es tulip, en inglés. De ahí viene el acróstico este. ¿Qué es tulip? Es una flor amarilla hermosa, tulipán. Simplemente para esto es una ayuda a memoria. ¿A alguien se le ocurrió? No sé a quién. Puso así tulip y de esta manera ellos extractaron, sintetizaron los 5 puntos, o lo que se llama, según ellos y según todos, los 5 puntos del calvinismo. Desde ya les digo que yo no estoy muy de acuerdo con esto. Yo creo que son textos fuera de contexto, porque no solamente hay que leer lo que allí dice, sino hay que interpretar lo que ellos creen con las explicaciones de ellos, es decir, con la forma de explicarlo y presentarlo de ellos. ¿Tá? Ellos pensaron, creyeron y creen, porque hoy en día hay muchos calvinistas en el mundo también. Ahora, les digo, este movimiento tuvo sus adversarios, o sea, sus personas que le declaraban la contra doctrinalmente. Llegaron a llamarse en aquellos días arminianos, porque fueron discípulos de Jacobo Arminio. Jacobo Arminio estuvo contra estas enseñanzas, pero se fue a otro extremo también. Los arminianos en principio creyeron hasta en la pérdida de salvación. Yo tampoco creo en eso, ¿no? Entonces, de modo que uno no puede ser, o al menos yo digo, no puedo ser ni arminiano ni calvinista. Pero uno debe preguntarse, ¿puedo tener otra alternativa? Pero claro que sí. Inclusive yo digo que hay que desligarse de esta alternativa de o Arminio o Calvino. Más bien yo creo que tenemos que regresar a los textos del Nuevo Testamento y estudiar las epístolas del Nuevo Testamento, olvidándonos un poco lo que dijo el uno o el otro, o un montón que vinieron después, porque de este tema hay, miren, centenares de libros. Ahora, con los ancianos de esta iglesia, hace unos meses atrás o semanas atrás, yo les planteaba la necesidad de explicar un poco el punto de vista de ellos y más o menos un poco el punto de vista de nosotros. Y bueno, asumo la responsabilidad de decir, cuando digo nosotros, más bien es mi punto de vista. En estos casos la discusión se vuelve muy fuerte a veces, y se han dividido iglesias por esto. Uno debe hacer un planteo, debe expresar lo que cree con respeto y a lo que el otro cree. Pero bueno, tenemos que entender cuál es la cuestión, porque hoy en día muchos están peleando por este tema, e inclusive entenderlo, aprenderlo para estar prevenidos, informados y fundamentados en la doctrina. ¿De acuerdo? Hoy en día hay muchos que son calvinistas, predicadores, pastores maestros, escritores de libros, y hay otros que no lo son, no comparten sus puntos de vista y tienen sus indiferencias. Pero, ¿cómo es este lío, este embrollo? ¿Por dónde empezamos? ¿Dónde está la puntita en el hilo de la lana de la madeja de lana? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Por dónde comenzamos? Bueno, vamos a comenzar viendo qué es lo que los calvinistas comúnmente creen. No voy a dar nombres y apellidos. Yo pudiera citar tal predicador y tal escritor de libros, se los aseguro, con nombre y apellido, y decirle de dónde son, y en qué año vivieron, o siglo vivieron, o dónde viven ahora, si es que viven. Pero no es la idea, porque los calvinistas más o menos creen lo mismo, creen esto. Y vamos a ver por qué nosotros, o yo al menos, no creo en esto. Pero primero vamos a presentarlo. Básicamente entonces son estos los 5 puntos del calvinismo. En inglés ellos creen en la total depravación del ser humano. Lo puse en inglés porque eso da lugar a la palabra tulip. Ellos creen en una depravación total del ser humano, número 1. Número 2, ellos creen en una elección incondicional de Dios. Número 3, ellos creen en una expiación limitada.
O sea, el sacrificio de Cristo fue solo por los escogidos. Lo vamos a ver. En cuarto lugar, ellos creen en una gracia irresistible. Como Dios elige a uno y al otro no, al que eligió en determinado momento le va a dar una gracia que no la va a poder resistir. Entonces el escogido es salvo. Algo así. Lo vamos a ir explicando mejor. O más. Y en quinto lugar, ellos creen en la perseverancia de los santos. Ellos creen que si alguien fue salvo, va a perseverar en la fe hasta el fin. Y de esa manera hablan de seguridad de salvación. Bueno, leo un poquito aquí. Dice, debemos considerar estos temas tal como ellos lo presentan o los presentan para llegar a una conclusión. Y debemos hacernos sinceramente algunas sencillas preguntas. Escuchen esto. Primera pregunta, ¿por qué debo encuadrar yo toda mi soteriología? ¿Qué es eso? Mis doctrinas de salvación, que son tantas, hace un rato les dije, son muchas, son todo un abanico maravilloso de doctrinas. ¿Por qué las tengo que encuadrar o reducir a un esquemita de 5 puntos? ¿Por qué? No necesito ajustarme a esto. Pero bueno, lo vamos a considerar porque muchos lo creen. Segunda pregunta, ¿es adecuado reducir las doctrinas de salvación a 5 puntos? Como si fuera que tengo un gran embudo. ¿Vieron el embudo? Se achica así y sale todo por un agujerito. ¿Necesito yo reducir todas las doctrinas de salvación y hacerla pasar por este agujerito, digamos? Agujerito o esquema que armaron hombres. Yo creo que no lo necesitamos, pero sigamos. Tercera pregunta, ¿qué tendríamos que creer si hubiéramos vivido antes de Calvino, siglo XV? ¿Qué creeríamos? O incluso, ¿qué creeríamos si hubiéramos vivido antes de San Agustín, siglo IV? ¿Qué hubiéramos creído? Hubiéramos creído en el Nuevo Testamento. Y entonces, ¿por qué no vamos hoy al Nuevo Testamento? Bueno, porque estamos llenos de libros y de escuelas de enseñanza. Usted toma una Biblia anotada por Scofield y no solamente va a tomar el Nuevo Testamento o la Biblia, sino que va a tomar una escuela de enseñanza, ¿entiende? Usted va a un seminario y no solamente va a estudiar la Biblia, sino que también viene impregnado o entrelazado, como si fuera una trenza, con una escuela de enseñanza. Esta es una, la otra es la otra, ¿entiende? Son tendencias doctrinales. Por eso hay distintas teologías también. No sé hasta dónde están informados, no quiero confundirlos en esta noche, pero está la teología amilenialista pactista. ¿Y eso? Los amilenialistas no creen que va a haber milenio ni reino. Ellos dicen que el reino es la iglesia. Yo no creo eso. Yo creo que está clarito que la iglesia es un nuevo pueblo en el Nuevo Testamento, que el Señor lo va a llevar al cielo y que después sigue la historia con Israel y que va a venir el reino prometido. Están los teólogos pactistas. ¿Qué es eso? Con los pactos. No. Pactistas es que Dios antes de la fundación del mundo hizo pacto con el Hijo de regalarle los escogidos, eso es pacto de gracia, y el Señor hizo pacto con el Padre, pacto de redención, hicieron un pacto ahí que Él iba a comprar con su sangre a los escogidos. Entonces el Padre le da al Hijo los escogidos, el escogido los lleva al Padre al cielo, entonces Dios salva solo a los escogidos. Un lío. Teología pactista. Se les podría explicar mejor, porque por años enseñé en el Instituto Bíblico, en cuarto año, esta teología pactista, teología dispensacionalista, etc. Pero quiero decirles, diferentes hombres y diferentes escuelas han estructurado teologías y hoy en día discutimos y peleamos y pelean con sus libros y pelean con sus puntos de vista. Y debemos estar informados de eso, debemos estar prevenidos. Ahora bien, hay que simplificarlo. Yo digo siempre, hay que hacerla sencilla. ¿Qué hubiéramos creído
Si hubiéramos vivido antes de Agustín y antes de Calvino y Arminio y cuántos más que vinieron después, ¿qué hubiéramos creído? El Nuevo Testamento, la Biblia toda. Entonces dediquémonos a estudiar en lo posible, lo más claro posible, la Biblia, el Nuevo Testamento, sin meternos en tantas discusiones y tendencias doctrinales que hay hoy, siglo XXI. No es fácil, porque toda escuela, como les dije recién, trae su línea doctrinal. ¿Y dónde fue preparado aquel pastor? ¿Dónde fue preparado aquel hombre? Allá, acá, tienen sus tendencias. Bueno, entonces todo un lío bastante grande. Otra pregunta, ¿no hay otra alternativa? ¿Solo es Calvino o Arminio? Claro que hay otras alternativas. Y como les dije, lo principal, central y sencillo es ir a la fuente, ir al estudio del Nuevo Testamento. Así que no quiero reducir mis doctrinas de salvación. El conjunto de las doctrinas de salvación se llama soteriología, porque la palabra griega soterio es salvación. Sería, en nuestro castellano, el conjunto de los estudios de las doctrinas de salvación sería salvacionología, si me permiten, ¿no? No puedo resumir eso que es tan grande, tan rico, tan grandioso, resumirlo a 5 puntitos. Bueno, hay quien lo hace, y estos 5 puntos estructurados por hombres, creo que no se condice con el amplio panorama de la Escritura, y creo que ha desdibujado el contenido de las doctrinas de salvación. Bueno, vamos a ver un poquito, uno por uno, en estos 2 módulos que tenemos en esta noche, y el domingo por la mañana vamos a continuar, si Dios quiere, ¿sí? Y si ustedes vienen también. Bueno, número 1, los calvinistas dicen que el ser humano es totalmente depravado. Está muerto en pecado, no puede creer, por supuesto no puede ser salvo, marcha rumbo a la muerte eterna y al infierno. Entonces, ellos dicen que si Dios no interviene y le salva, le elige, le da vida, es un cadáver espiritual, si no le da vida no puede ni siquiera creer. ¿Saben que los calvinistas gastan horas explicando que el ser humano no puede creer? Yo escuchaba eso por radio la otra vez. Pero ¿será posible? Le está diciendo a la gente por radio que no puede creer en el Señor. Y el que lo escucha en la radio, ese mensaje, ¿qué está diciendo? No puedo creer. ¿Y entonces qué hago? Espero que me caiga algo del cielo y me ilumine, no sé. O Dios me salve, me toque con su varita mágica, no sé. Ese predicador gastó horas. Y después yo tuve un par de CDs. E incluso leo en sus libros. Gastan tiempo en explicar que el ser humano no puede creer. Le llaman la doctrina de la inhabilidad total. Horas gastan enseñando eso. Porque ellos dicen que el ser humano es tan depravado que ni siquiera puede creer. No tiene nada de espiritualidad, de sensibilidad, de luz en su interior. No puede creer porque está muerto. Leo un poquito aquí. Los calvinistas afirman que el ser humano natural está depravado por el pecado y muerto. Por tanto, es totalmente insensible a Dios y a cualquier estímulo. Por eso Dios, dicen ellos, Dios lo tiene que elegir, darle gracia irresistible, es decir, iluminar su vida y salvar su vida. Algunos dicen que inclusive tiene que hacerlo nacer de nuevo. Primero el nuevo nacimiento, después la fe sería. Después va a estar en condiciones de creer. No, espere un momentito. Usted está poniendo el carro, está el caballo y el carro. Usted está poniendo, el que piensa así, está poniendo el carro delante del caballo. Primero en la fe, la persona recibe al Salvador y entonces nace de nuevo, nace de lo alto. Ellos dicen que no puede el ser humano creer porque está corrompido, muerto en su pecado, totalmente depravado, no hay nada de luz espiritual. Entonces primero Dios lo tiene que iluminar o regenerar y entonces va a creer. No, yo no puedo aceptar eso, porque
Ya le digo, la Biblia no dice eso. Ellos están diciendo, por eso Dios lo tiene que elegir, darle gracia irresistible y darle nueva vida para que pueda creer. Gracia irresistible. Por eso el tema general de estos días, o el título general que le puse a todo esto es seguros por siempre en la incomparable gracia de Dios, que es para todos. La gracia de Dios, y esto no lo dicen ellos, lo digo yo, lo dice Tito 2:11. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Bueno, pero no nos vayamos por un momento a explicar lo que dice el texto, sino lo que dicen ellos. Así que número 1, repaso los puntos para que podamos entender, o avanzar un poquito más en lo que ellos creen. Ellos dicen que el ser humano murió, Adán murió en el pecado, y nosotros somos muertos en pecados, cadáver. Ellos suelen usar la ilustración de un cadáver en la morgue. Nada agradable, por cierto, pero el cadáver está frío ahí, no responde a ningún estímulo. Si alguien lo pincha, no responde, queda tieso. Dicen que espiritualmente así es el ser humano. No responde, no puede creer, está muerto. Eso es lo que ellos dicen en cuanto a depravación total. Otra cosa en cuanto a estos 5 puntos, fíjense que son como 10 palabras, de a 2, y muchas de estas palabras ni siquiera están en el Nuevo Testamento. Depravación. No, yo no lo encuentro. Y depravación total, tampoco. Elección incondicional, la palabra incondicional, Dios elige. Yo no encuentro la palabra incondicional. Limitada, expiación limitada. Cristo murió por un número limitado de personas, dicen ellos. Yo no encuentro esa palabra limitada. Después, gracia irresistible. Tampoco encuentro la palabra irresistible. Y después, perseverancia, los santos, sí, aparecen esas palabras. Pero ¿cómo puede ser que se haga un acróstico de 5 expresiones usando palabras que ni aparecen en el Nuevo Testamento y eso sintetice la grandeza de la salvación de Dios? Me parece que hay algo raro, que no funciona bien. ¿Cómo puede ser que incluso palabras que no se mencionan en la Biblia esquematicen el contenido de la salvación de Dios? No puede ser. Primer punto, entonces, depravación total del ser humano. Segundo punto, elección incondicional. ¿Avanzan conmigo? Ellos dicen que como el hombre está muerto, es un cadáver en la morgue, no responde a ningún estímulo de por sí, Dios lo tiene que elegir y es incondicional. Es decir, es un acto soberano, y ahí empiezan a usar la palabra soberano y la palabra soberanía. La usan mucho los calvinistas. Dios es soberano para elegir. Elige a uno, al otro no, uno sí, este no, el otro no, este sí, este no, el otro sí. Y si lo elige, es incondicional, Él sabe lo que hace. Nosotros, inclusive si no sabemos por qué, pero no podemos cuestionar ni sus motivos, ni sus motivaciones, ni sus decisiones. Dios elige incondicionalmente, porque es soberano, y porque quiere, y porque sí. Elige incondicionalmente. No está ese concepto en el Nuevo Testamento. Y ya nos empezamos a preguntar, si elige a uno y al otro sí, y al otro no, ¿por qué no? Es hasta discriminatorio, porque uno sí y el otro no. Incluso hace acepción de personas, porque a uno sí y al otro no. Pero Dios me dice en su palabra que nosotros no debemos hacer acepción de personas. ¿Y por qué? Y un momentito. Si Dios ama a todos los pecadores, como la Biblia dice y el Nuevo Testamento dice, y el Señor dijo, de tal manera amó Dios al mundo. Si Dios ama, ¿por qué elige a este y al otro no? Y a este sí, y al otro no, al no, y a este sí. ¿Por qué? ¿De qué amor de Dios me hablas? ¿De qué sinceridad y verdad de Dios? Y a este elige y al otro no. ¿Cómo puede ser?
Elección incondicional. Dios es soberano, dicen ellos, elige soberanamente y no debemos cuestionarle. Elección incondicional porque es soberano, porque quiere, porque esa es su voluntad. Y dicen que escoge según su voluntad y no podemos cuestionar su voluntad. Pero atención, la palabra del Señor dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Lo vamos a ver a eso. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Y la gracia de Dios se manifestó para la salvación de todos los hombres. ¿Cómo van a venirme con estos conceptos? En tercer lugar, expiación limitada. Ellos van a explicar, y van a gastar tiempo en tratar de explicar, que Cristo murió solo por los elegidos. No murió por todos. Pero escúcheme, uno le va a decir, escúcheme, dice, de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, pero el mundo ahí no es mundo, y empiezan a explicar que son los escogidos, y que porque dice, Dios es soberano, sí, bueno. Y Cristo murió por los escogidos, porque si hubiera muerto por todos, dice, hubiera sido ineficaz la muerte de Cristo en los que se pierden. Entonces sacan la conclusión y llegan a la conclusión y la afirman de que Cristo murió solo por los elegidos. Pero escúcheme, primera de Juan 2:1 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Les anticipo lo que creo que es correcto. Yo creo que Cristo murió por todos los seres humanos, todos. En el centro de la historia está la cruz muriendo por todos. Y que si algunos se pierden, será responsabilidad de esos algunos que no quisieron recibir la gracia de Dios, el llamado de Dios, el evangelio de Dios. Pero no será problema de Dios. Acuérdense las palabras de Juan el Bautista. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué se pierde la gente? Porque no recibe al Cordero. Pero el problema está en la gente y no en Dios. Si el Señor hubiera muerto solo por los escogidos, los que se pierden podrían decir, ¿y para nosotros? El problema estaría en Dios. El problema no está en Dios. Cristo el Cordero murió por todos y los que se pierden por responsabilidad propia, pero no porque Dios no les haya provisto salvación. Un montón de temas para discutir surgen. Y las discusiones son fuertes, son fuertes. Expiación limitada. Cuarto punto. Voy haciendo un repasito y vamos entrando más en el lío. Gracia irresistible. Ellos dicen que hay una gracia, no sé cómo llamarle, superficial, pongámosle, para todos. La Escritura dice que hay gracia para todos. Sí, dice, pero es una gracia por la cual llega a conocer que existe Dios, que existe el Creador, pero no le alcanza para ser salvos. A los que Dios eligió le va a dar una gracia especial para ser salvos, dice, y esa persona no se va a poder resistir, va a recibir al Salvador y es una gracia irresistible. Pero de nuevo con lo mismo, es como una acepción de personas. A algunos le da una gracia para conocer a Dios hasta cierto punto y al otro le da una gracia irresistible para salvarlo y lo elige y lo salva. No, creo que el Nuevo Testamento no dice eso. Dice mucho más, por eso lo de la gracia, la grandiosa gracia de Dios. Cristo el Señor vino lleno de gracia y de verdad, ¿se acuerdan? Y Dios ofrece gracia a todo pecador, a todos, todos. El que recibe la gracia de Dios es hecho hijo, el que la desecha se pierde. Y Dios da gracia sobre gracias y oportunidad sobre oportunidad para que los seres humanos sean salvos. La Biblia no habla de una gracia irresistible. Ojo, la gracia y buena voluntad de Dios se pueden resistir, se pueden rechazar, se pueden cuestionar. El ser humano en su rebeldía lo hizo y lo sigue haciendo. Y en quinto lugar, ellos dicen así, si
si alguien vino para ser salvo, es salvo, perseverará en la fe para siempre. Porque dice Mateo 24, el que perseverara hasta el fin será salvo. Perseverancia. Un momentito, pero hay que interpretar bien ese Mateo 24. No se trata de esto. Se trata de los judíos en la tribulación que tendrán que perseverar para ser salvos y no dejarse marcar por la bestia. Otro tema, pero totalmente. Ya les digo, todos estos conceptos para mí fueron estructurados con textos fuera de contexto. Frasecitas fuera del contexto del capítulo y del libro en que están. Y es un embrollo muy grande en la teología de salvación de los protestantes, de los evangélicos, de los bautistas, o como querramos llamarles. Es tremendo. A propósito, yo creo en seguridad de salvación. Pero mi seguridad no se basa en mi perseverancia hasta el fin. Mi seguridad, nuestra seguridad se basa en su promesa. No nos vamos a perder porque Él nos preserva, nos protege, nos guarda, estamos seguros en Cristo. Así que mi seguridad de salvación no se basa en mi perseverancia, sino en su preservación, en su protección, estamos guardados en Cristo. Bueno, esa es la estructura de lo que ellos creen y el embrollo de todas las discusiones que vienen en predicaciones por radios cristianas, por televisión, por libros, y hoy hay tantas. En YouTube, usted se mete en YouTube y pone así calvinismo, tiene para oír y ver el resto de sus días. Pero el asunto es llegar a comprender un poco el embrollo y dejar un poco las cosas en claro. Para eso hay que ser sencillo. Por años he estudiado esto. Yo en el Instituto Bíblico donde estuve 3 como alumno, 3 años, y después, parece que escaseaban los maestros, me quedé a vivir ahí y fui 17 años maestro de Biblia, hasta el 2000. Estamos en el 2011, hace 11 años que salí de ahí para dedicarme a ser predicador, enseñador de la Biblia. Ahora tenemos programa radial y de distintas formas vamos enseñando la palabra de Dios. Años leyendo de este tema. Llegué a un punto que dije, listo, no leo más, no me meto más en el lío, porque es una acumulación de nombres y apellidos de una forma y la otra, una acumulación de libros y de cosas y de conceptos y de YouTube y de CDs y de... Sí. Me voy a meter en el texto bíblico para tratar de simplificar toda esta selva de discusiones y dejar un poquito las cosas en claro. Y eso vamos a tratar de hacer ahora a continuación, aunque ya pasó el tiempo para el primer módulo, el 7º módulo, que fue como una introducción. Ese es mi propósito, entonces, hacemos una pausa aquí.